lo que resta de este mes vamos a estar hablando el tema sobre la Biblia. Culminaremos con el último domingo que hablaremos del Día de la Biblia. Y el estudio de esta mañana es el primero de estos 3 o 4. Se titula La Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a hablar cómo se formó la Biblia y algunos de sus beneficios. Hoy tenemos este libro, sí, lo hay en distintas presentaciones, pero cómo se formó, qué contiene, es lo que vamos a tratar de aprender. Por última vez, ya que estarán un rato sentados, pónganse de pie para leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Usted puede buscarlo en su Biblia si gusta, o también puede leer directamente aquí en la pantalla los textos para aprender. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra vez todos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi Dios, gracias te damos por este tiempo que ahora vamos a ocupar estudiando tu palabra. Señor, hemos cantado alabanzas, hemos escuchado los avisos, pero ahora nos disponemos a poner nuestro corazón y nuestra mente en lo que tú vas a hablarnos, Señor. Edifícanos con tu palabra. Bendice a las personas que esta mañana nos están visitando, quizá por primera o segunda vez. Bendíceles, Señor. Bendice a tu iglesia en general, mi Dios. Y todos estamos dispuestos para aprender cómo se formó este libro maravilloso que tenemos en nuestras manos y algunos de sus beneficios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Hoy comenzamos pues esta serie de estudios. Vamos a terminar con el domingo 25, que hablaremos acerca del Día de la Biblia, pero hoy quiero explicarles un poco cómo se formó la Biblia y algunos beneficios que trae su estudio. Número 1, ¿cómo se formó la Biblia? La palabra Biblia viene de un vocablo griego, biblios o biblion, que quiere decir libros. En realidad este libro que conocemos como Biblia es un conjunto de 66 libros y cartas. Son 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús viene a esta tierra, le podemos escuchar diciendo: erráis ignorando las escrituras. Pero ¿cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras? Bueno, cuando Jesús viene a esta tierra, el Antiguo Testamento que conocemos ahora como Antiguo Testamento ya existía. No se le conocía como Antiguo Testamento. Normalmente decían la ley y los profetas, como está en Juan 1:45. Mire, dice, la siguiente por favor. Estamos teniendo problemas con la computadora, pero se lo leo aquí. Juan 1:45 dice la palabra del Señor: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Hemos encontrado, dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Entonces, ya existían esos rollos, esos papiros que contenían el Antiguo Testamento. Repito, no se conocía como Antiguo Testamento, sino como la ley y los profetas. Hechos 13:15 dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Había llegado los discípulos a una reunión y dice, después de que leyeron la ley y los profetas, era exactamente, hermanos, el contenido del Antiguo Testamento. Le decían la ley y los profetas. Pablo también en Hechos 24:14 dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Entonces, cuando Jesús viene a esta tierra, ya estaba el Antiguo Testamento. Se le conocía como la ley y los profetas. Y una ocasión Jesús agregó una palabra más. Dice Lucas 24:44: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Lea: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dejamos claro este primer punto. Ya existía el Antiguo Testamento cuando Jesús viene a esta tierra. Cuando les dice: erráis ignorando las escrituras, ¿a qué se refiere, hermanos? A ver, ahora dígamelo usted con sus palabras. A la ley, a los profetas y a los salmos, al Antiguo Testamento, pero no se le conocía como Antiguo Testamento. A ver, mire, para comprenderlo mejor, a lo largo de la historia se han tratado de acomodar los libros del Antiguo Testamento de esta manera. El Antiguo Testamento lo han acomodado en 5 etapas diferentes. La primera, el Pentateuco o la ley. Básicamente, cuando Jesús dice lo que está escrito en la ley, es en estos 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros que hay en la Biblia. Pentateuco por 5, por la palabra 5, pero también la ley por el contenido. Los primeros 5 del libro de la Biblia se les llama el Pentateuco o la ley. Después vienen los siguientes libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth. ¿Qué sigue? Aquí voy a hacer una corrección. A veces dicen Primera de Samuel, Segunda de Samuel. No se dice primera. Son libros. Y no decimos pásame el libro. ¿Qué decimos? El libro. Entonces se dice primero. Voy otra vez: Josué, Jueces, Ruth. Primero es libro. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 12 libros que hablan de historia en el Antiguo Testamento. Es la historia de cómo conquistaron la tierra prometida, la historia de los reyes, la historia de cuando los llevaron cautivos al pueblo de Israel, la historia de cuando regresaron otra vez a su tierra. 12 libros de historia. Y luego vienen 5 que se conocen como los libros poéticos.
Estos 5 libros se les conoce así por la forma como están escritos, de poesía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 libros de poesía que los jóvenes a veces lo agarran para mandarle cartas a la novia. Oigan, jóvenes, no es para eso. Es que, por ejemplo, dice Cantares: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Una señorita leyó eso y dijo: esto se lo voy a mandar a ese chico. El chico no estaba interesado en ella, pero ella le pone: ponme como una marca sobre tu corazón, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Cantares 8. Y el muchacho, que no estaba enamorado de ella, dice: si a Biblia vamos, ahí te voy. Y le contesta: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. De alguna forma le estaba diciendo yegua. Son libros poéticos, pero no son para enviar. Nos deleitamos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la... Bonitos libros, hermanos. A ver si van conmigo. 5 libros de la ley, 12 libros de historia, 5 libros poéticos. Y luego vienen 5 conocidos como los profetas mayores. ¿Por qué les dicen profetas mayores? Se les dice profetas mayores porque son muy largos, 50, 60 capítulos. Isaías, Jeremías, nada más que aquí se coló Lamentaciones, que solo tiene 5 capítulos, porque está en medio, ya no se sacó de ahí. Entonces es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, los profetas mayores. No porque eran más importantes, sino por el hecho de que son libros extensos. Y por último vienen 12 libros chiquitos, escritos por profetas, que se les conoce como profetas menores. Hay algunos, como Abdías, que solo tiene un capítulo. Entonces está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todo este conjunto que hemos mencionado, pon la siguiente, hermana, es el Antiguo Testamento. La ley, libros de historia, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Así los conocían, no como Antiguo Testamento, sino la ley y los profetas. Por eso decía Jesús: así está escrito en la ley y los profetas, y además en los salmos también. Ya existía el Antiguo Testamento cuando viene Jesús. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Obviamente el Nuevo Testamento nos cuenta la historia de Jesús. Después de que Jesús asciende a los cielos, en los primeros 300 años, empezaron a circular cartas que mandaba Pablo y otras personas, y se andaban corriendo en las iglesias: miren, aquí tengo una carta que mandó Pablo, aquí tengo una carta que mandó fulano. Y las leían y les fueron dando una importancia, de manera que ya para entre los 300 y 400 años de nuestra era, se conforma lo que se conoce como el canon del Nuevo Testamento. Ahora lo tenemos ordenado también de esta manera. Primero, los evangelios, que narran las buenas nuevas de salvación, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso ya ahí sí estamos bien conocidos. Después viene un solo libro de historia, Hechos de los Apóstoles, que alguien dijo debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero bueno,
Alguien le puso Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Es libro de historia en el Nuevo Testamento. Y luego vienen las cartas paulinas. Se conoce como cartas paulinas porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Déjenme decirles que había muchas otras, pero los primeros cristianos dijeron, bueno, la carta que mandó fulano de tal como que se contradice con el Antiguo Testamento, entonces no está bien que la pongamos. Y seleccionaron solamente estas 12 cartas. A ver, ¿cómo se dice? La carta a los romanos. Ahora sí se dice primera a los corintios, porque es una carta que se manda a los corintios. No se dice primero de Corintios, no, porque no es libro, es una carta. Primera a los corintios, segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, son cartas, a los filipenses, a los colosenses. Primera carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, primera carta a Timoteo, segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón. 12 cartas interesantes, hermanos. 12 cartas que Pablo escribe, que los primeros cristianos las compilaron y dijeron, bueno, esto es lo que vamos a meter en el canon bíblico. Ya para el siglo III ya le llamaron a los escritos, a la ley y los profetas le llamaron Antiguo Testamento, y a este le fueron llamando Nuevo Testamento. Déjeme hacer un paréntesis. Esta es una clase que la dan en una escuela bíblica todo un año. Yo la estoy resumiendo en 50 minutos, así que téngame paciencia, por favor. Vamos a ir un poquito rápido así. El Nuevo Testamento, los evangelios, número 1, 4 evangelios. Luego historia. Luego 12 cartas paulinas. Y luego vienen 5, 2, 4, 6, 8 cartas generales, porque no están escritas a los efesios, a los gálatas, a Tito, no, son general para todos. Le llaman la epístola a los hebreos, carta a los hebreos, carta a Santiago, como este ya estaba ahí se quedó. La primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, no fue escrita directamente para una iglesia, fue escrita por él, para todos. Primera carta de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y termina con la carta de Judas, una carta de un solo capítulo que habla mucho de aquellos cristianos que se apartan de la iglesia. Y por último, tenemos un libro de profecía, el Apocalipsis. Entonces, ahí ya tenemos en la siguiente diapositiva, tenemos una presentación completa de cómo quedó el Nuevo Testamento. Los evangelios, un libro de historia, 12 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro de profecía. Así se conformó entonces, repito, entre el año 300 y 400 ya le conocieron con el nombre a la ley y los profetas de Antiguo Testamento, y a los escritos que hablaban de Jesús y unas cartas seleccionadas de Pablo y de algunos apóstoles les conocieron como el Nuevo Testamento. Si estuviera en un salón de clases más cómodo les diría, ¿alguna pregunta? Pero creo que ya me entendieron este punto. Ahora voy con algunos datos interesantes. Hoy ya no venden los libros, las enciclopedias en libros impresos.
Yo me acuerdo cuando era niño, llegaban a ofrecerle a mi papá libros. Y el hombre que los vendía traía unos desplegados. Me gustaba cuando los estiraba y se desenrollaba y se tendía hacia allá. Mire, aquí hay 24 tomos de la enciclopedia Barça, y aquí hay tantos tomos de y le ofrezco. Y ya casi tenía el lápiz en la mano, firme aquí para que le traiga esos libros. Mi papá compró muchos libros así, enciclopedias. Llegó un hombre a vender enciclopedias a un pastor y aquel pastor lo escuchó con atención. Aquel hombre habló por 10 minutos sobre una enciclopedia de 30 tomos. Y le pregunta el pastor, ¿algo más que tenga que decirme? No, pues ya le expliqué ahorita todo lo de la enciclopedia, solo le toca firmar. Y le dice el pastor, mire, le tomé el tiempo. Usted me ha hablado 10 minutos de una enciclopedia de 30 tomos. Déjeme decirle que tengo aquí un libro en mi mano. Se ha hablado de él por casi 2000 años y todavía se sigue hablando. Es una fuente inagotable. ¿Por qué es tan interesante la Biblia? El hermano Josh McDowell es un estudioso muy capaz que da conferencias en todo el mundo. Un día dijo, me voy a dar la tarea de mostrar el mito de la Biblia. Y empezó a repartir a sus estudiantes de todo el mundo que investigaran ciertos puntos. Cuando tiene toda la información en la mesa para refutar la Biblia, se lleva una sorpresa. Ah, caray, dice, esto no se puede contradecir. Esto tampoco se puede contradecir. Esto tampoco. Y dijo, aquí hay evidencias que nos hacen tomar una decisión. Todo lo que está aquí es la verdad. Aleluya. Y un extracto de uno de sus libros es lo que a continuación voy a mencionarle. Primero, desde que se escribió el Génesis hasta que se escribió el Apocalipsis hay 1600 años. 1600 años. Y guarda una unidad. O sea, lo de Apocalipsis no se contradice con lo de Génesis. Este libro fue escrito en 1600 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Número 2. Fue escrito a lo largo de 60 generaciones. En esta diapositiva que sigue, tenemos una señora, está su hija, y su hija, y su hija. Es decir, la mamá, bueno, la abuela, la abuelita, la hija, la nieta y la bisnieta. ¿Sabe por qué las mamás todo el tiempo están peleando con las hijas? Dicen, el choque de las generaciones. Y las señoritas le dicen a la mamá, ay mamá, es que en tus tiempos. ¿Cuáles tiempos, por favor? Pero de una generación a otra, ¿cómo hay diferencia? ¿Se acuerdan cuántos se acuerdan de los discos esos redondos negros que se ponían en el tocadiscos? A ver, levanten la mano, ¿cuántos se acuerdan? Bueno, hay varios que todavía los recuerdan. Llevaba una viejita un disco de esos, la fue a visitar la nieta y le dice, abuelita, ¿qué CD tan grande tienes? Y la abuelita se voltea y le dice, ¿qué CD, hija? Ahí se ve las generaciones. De una generación a otra, cómo hay cambio.
Si este libro fue escrito a lo largo de 60 generaciones, debe ser un desastre. Pero no, hay unidad, mucha unidad, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, a pesar de que han pasado muchas generaciones. Número 3. Fue escrito por más de 40 personas, más de 40 escritores de todas clases sociales. Oiga, si yo le pido a un campesino que apenas estudió la primaria, escríbeme aquí cómo defines un árbol, y le hablo a un biólogo y le digo, escríbame aquí cómo define un árbol, seguramente va a haber mucha diferencia. El campesino tal vez pondrá, pues es de donde me proveo leña para calentar mis tortillas y sombra para que no me pegue mucho el sol. Y el biólogo, ¿qué dirá? Bueno, un árbol es de la familia de esto, del género de esto, y se compone, bueno, mire, 40 personas escribieron aquí. Ahí le va. Moisés, por ejemplo, siguiente, era un líder político. Hay libros aquí escritos por líderes políticos. Moisés fue adiestrado en las mejores universidades de Egipto y él escribió de Génesis a Deuteronomio. Pedro, el siguiente, fue un pescador. ¿Cómo escribe un pescador? ¿Cómo habla un pescador? Mi papá decía, y si es de Alvarado, habla muy fiero. Pero este libro fue escrito por un líder político, pero también hay libros escritos por un pescador. Pedro también fue escrito por un pastor de ganado. ¿Cómo habla un pastor de ganado? Fíjese, el libro de Amós fue escrito por un pastor de ganado. Él andaba arreando sus vacas. De repente le dice Dios, Amós, quiero que vayas y profetices a mi pueblo. Y se va. Él no sabía predicar. Cuando llega a donde estaba el pueblo de Dios, le dicen, tú eres un boyero. Así se dice, no se dice bueyero, boyero. Eres un pastor de ganado, vete a tus vacas. Pero como él no sabía predicar ni había estudiado, en su libro ustedes van a leer que dice él, vacas de Basán, arrepiéntanse. Era su lenguaje, así hablaba. Sin embargo, hermanos, aunque era un pastor de ganado, lo que él escribe no se contradice con lo que escribe Moisés, un líder político. Josué, por ejemplo, era un general militar. ¿Cómo escribe un general militar? Lee el libro de Josué y usted va a ver los términos de un general militar que está organizando la batalla para entrar a conquistar una ciudad. Nehemías, lo diríamos en nuestro término, era un mesero. La Biblia le llama copero porque le llevaba la copa al rey. Tenía que cuidar que no fueran a envenenar al rey. Por eso el rey tenía nombrado una persona exclusivamente para que le llevara la copa de vino. Eso era Nehemías. Escribe él, hermanos, el libro de Nehemías, un copero. Le repito, eran 40 diferentes personas con distintas clases sociales. Daniel era un primer ministro. Y cuidado, escucha, un primer ministro, el que tenemos en la pantalla es el primer ministro de Israel, gente muy capacitada, muy estudiada. Pues en la Biblia tenemos libros escritos por Daniel, que era un primer ministro. ¿Cómo dice un médico?
La siguiente, un médico. Un médico no le dice a la esposa: pásame la sal, pásame el cloruro de sodio, por favor, mi amor. No, ya, es más, ya ni usan sal. Ya ni ponga sal en la mesa, le dicen a la esposa. Pero usted encuentra aquí dos libros. El Evangelio de San Lucas y Hechos fueron escritos por un médico. Por eso cuando Mateo escribe que Jesús llegó a la casa de Pedro y estaba la suegra de Pedro enferma. Punto, se acabó. Pero Lucas, cuando cuenta ese milagro, como es médico, dice: llegó a la casa de Pedro y se encontró que su suegra tenía una gran fiebre. Mateo nada más dice estaba enferma, pero el médico que conoce dice una gran fiebre. Salomón fue un rey. Ya no hay muchos. Y busqué qué ejemplo poner y nada más me encontré aquí al rey de España. Un rey, ¿cómo escribe? David escribió como rey y ahí aparecen sus escritos. Salomón también era un rey, están sus escritos. También se incluyó en la Biblia un empleado del SAT, un cobrador de impuestos. Y cuidado que los cobradores de impuestos, no sé cómo le hacen los contadores para estar lidiando con Hacienda. Pero ahí tenemos Mateo, cobrador de impuestos. Ahí escribió su libro también. Incluimos también un rabino. Pablo era un rabino. Oiga, hermano, con esta gama de profesiones y clases sociales, uno podría decir: oye, pues un libro que es escrito por un vaquero y por un rey, por un rabino y por un médico, ha de ser un desastre. No, mi hermano, este libro guarda una unidad a pesar de haber sido escrito por 40 hombres de distintas clases sociales. Número 4, fue escrita en diferentes lugares. Hay una diferencia cuando se escribe, por ejemplo, en un desierto. Moisés escribió en el desierto. Párese en un desierto y ¿qué ganas le darían de escribir ahí? ¿Qué se animaría a escribir en un desierto? Las dunas de arena y lagartijas. No, ni lagartijas hay ahí. Sin embargo, tenemos aquí que Moisés escribió mientras andaba en el desierto. Jeremías y Pablo escribieron estando en la cárcel. ¿Qué puede escribir un preso? Las paredes de las cárceles. Una persona que estuvo en la cárcel dice: me encontré un letrero ahí que decía: como te ves me vi, y como me ves peor te verás, decía ese letrero. Porque el que está en la cárcel está lleno de odio, lleno de deseo de venganza. Sin embargo, Jeremías escribió en una cárcel. Pablo escribió dentro de los muros de una prisión. Moisés en el desierto. Daniel escribió en un palacio. Oiga, cuando tienes gente que te puede traer lo que pidas, está todo bien bonito, bien decorado, estás cómodamente sentado, ¿qué puedes escribir? Inspirado. Lucas escribió también, ese médico, mientras andaba viajando. Hay personas que les gusta cuando viajan hacer un diario y este día surcamos los mares contemplando el horizonte y a lo lejos el mar y el cielo parece que se unen y bien inspirado, no va viajando. Juan escribió en una isla. Las cartas que escribió Juan y sobre todo el Apocalipsis lo escribió en una isla en donde, pues hermano, ¿qué se puede escribir? Sin embargo,
fue escrita la Biblia en diferentes lugares: el desierto, palacio, isla, etcétera. Número 5, fue escrita en diferentes épocas. Por ejemplo, David escribió en tiempos de guerra. Lea los escritos de la Segunda Guerra Mundial. Las personas que escriben hablan y estábamos llenos de terror. No sabíamos por dónde iba a salir el enemigo. Fuimos emboscados, nos dispararon. Bueno, un lenguaje de guerra, de pasión, de muerte. Pero Salomón escribió también en tiempos de paz, cuando no había guerra. No, mire, si usted se va a los lagos de Montebello, sobre todo ahí hay un lago que se llama Ensueño. Párese ahí frente a ese lago y se le viene lo poeta. Y empiezan los muchachos: pues bien, yo necesito decirte, y etcétera, etcétera. Y se va con ¿por qué? Porque se inspira la quietud, le eleva, le tranquiliza. Pues la Biblia está escrita en diferentes épocas: parte tiempos de guerra, parte tiempos de paz. Número 6, fue escrita en diferentes estados de ánimo. Haga la prueba. Un día que esté bien contento porque le aumentaron el sueldo, cosa rara, pero, o le llegó su pago a tiempo, está contento, escriba usted lo que le venga a la mente, dependiendo de su estado de ánimo. Y cuando todos lo hagan enojar, cuando esté bien bravo, anote alguna cosa también. De repente léalas y le aseguro que usted va a decir: yo escribí esto, debía de estar loco. Sí, sí lo estaba. Sí lo estaba cuando lo escribió, porque fue escrita en distintos estados de ánimo. Por ejemplo, algunos escribieron, la siguiente por favor, en la cumbre del gozo, cuando estaban más contentos. ¡Qué felicidad! Ahí tenemos muchos escritos de gozo cuando entraron a la ciudad, cuando conquistaron. ¡Qué felices! Otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Viene a mi mente Jeremías. ¿Sabe lo que dijo? ¿Qué diera porque mis ojos fueran ríos para llorar la desgracia de mi pueblo? Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Lloraba mucho. Lea sus escritos. Y está hablando del dolor que embarga, y los van a llevar cautivos, van a violar a sus mujeres, van a matar a sus hijos. Lloraba, lloraba, lloraba. Pero algunos escribieron en la cumbre del gozo. Salomón, vea Cantares. Mi esposa, dice, amada. Ella habla: mi esposo es rubio y moreno. No sé cómo lo ve, pero lo ve rubio y lo ve moreno. Está emocionado, está loco pues de emoción. Le mira el cabello de su amada, que es ondulado, precioso, largo, y dice: tus cabellos son como manadas de cabra que se deslizan por la pradera. ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí, está contento, está enamorado. La Biblia fue escrita, hermanos, en distintos estados de ánimo. Número 7, fue escrita en 3 continentes. Aquí hay otro problema. A ver, por ejemplo, aquí en Chiapas, en México, en América, le dicen: ¿quieres un tortazo? ¿Qué piensa? Hasta pregunta: de jamón, de milanesa, con aguacate, lechuga y tomate, dámelo, y entre más grande mejor. Pero diga en España: dame un tortazo, por favor. ¿Y sabe lo que le van a dar? Un golpe.
Bueno, no nos vamos tan lejos. En Guatemala, que estamos a 3, 4 horas de la frontera, diga usted, quiero una refacción. ¿Y sabe lo que le van a traer? Tiene usted el carro, la llanta ponchada o rota. Oye, tráeme una refacción. Y le van a traer un sándwich. Porque en Guatemala la comida de mediodía le llaman una refacción. ¿Y para qué me traes comida? Pues me pediste una refacción. No, en México refacción es una llanta del carro de repuesto. Se puede pensar, hermanos, que de un continente a otro, de un país a otro cambian. Si este libro fue escrito en 3 continentes, a ver, ¿cuáles son? En Asia, en África y en Europa. Una parte de la Biblia se escribió en Europa, otra parte en África y otra parte en Asia. Debería ser un relajo, ni se le debe entender, pero no es así. A pesar de haber sido escrito en 3 continentes, guarda mucha unidad, hermanos. Se le entiende perfectamente bien. Número 8, fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles? Hebreo, que era el idioma del Antiguo Testamento. Arameo, el idioma del Nuevo Testamento, y el griego también, que fue un idioma del Nuevo Testamento. El libro fue escrito entonces en hebreo, el Antiguo Testamento, arameo y griego, el Nuevo Testamento. De un idioma a otro hay variación. Por ejemplo, usted dice en inglés play y la gente le entiende que se llama jugar. Pero resulta que play también significa tocar. Yo nunca le he entendido. Si dice play the guitar, ¿está tocando la guitarra o jugando la guitarra? Por eso no entiendo el inglés. Entiendo más el tzotzil y el celtal. Bueno, ahí lo que sé es chenek, tomut, ish, puras cosas de comida, que es lo que me interesa cuando voy a las misiones. Capel, tomut es huevo, ich, chile, chenek, frijol, koshosh, tostada. Ya me los aprendí re bien, hermano. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. A pesar de todo, guarda mucha unidad. ¿Por qué? La siguiente diapositiva. Porque el único mensaje que tiene es la redención del hombre efectuada por Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis solo tiene un contenido. Dios ama al hombre, Dios ama al ser humano y mandó a su Hijo Jesucristo a morir para salvarnos de nuestros pecados. Eso dicen 40 hombres de distintas clases sociales, en distintos lugares, en distintos estados de ánimo, en distintas épocas, en distintos lugares, en 3 continentes, en 3 idiomas. Es la misma historia. Por eso vale la pena leer este libro, mis hermanos. Vale la pena leerlo. El siguiente punto. ¿Qué beneficios tiene leer la Biblia todos los días? A propósito de comida, qué bien se ve esa milanesa con papas a la francesa. Y bueno, las cebollas no las menciono porque no me gustan, pero está la lechuga y el limoncito ahí. Pues así como nos entusiasma ver un plato de comida, debe entusiasmarnos ver la palabra de Dios. Dice, antes déjame mencionarle, nuestra iglesia ha sido criticada porque hasta tenemos un ministerio dedicado a promover la lectura bíblica.
Periódicamente leemos aquí cuántos hermanos ya terminaron de leer la Biblia. En enero se les reparte una hoja donde van marcando su lectura bíblica. Allá atrás hay una mesita donde en el pizarrón anotan cuántos capítulos debe leer. Y hay quien dice, sí, pero es que en la iglesia solo Cristo salva, solo quieren leer. Y Jesús no dijo, lean la Biblia. Dijo, escudriñen las Escrituras. Estoy de acuerdo con usted, de acuerdo. Pero para escudriñar hay que leer. Y en el Antiguo Testamento, en Josué 8:35, hay un texto que dice, léalo conmigo: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué hizo leer la ley a toda la congregación. O sea, hay respaldo bíblico para decir, lean. Hay muchos beneficios que tiene leer la Biblia. El próximo domingo, si Dios nos da la vida, vamos a hablar de sus beneficios, pero hoy quiero quedarme con uno. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo puede leer conmigo fuerte? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como en la diapositiva anterior que se ve el plato de comida, regrésala porque me está dando hambre por ahí. Así debe entusiasmarnos. Voy a leer la Biblia. Hasta se me hace agua la boca. ¡Oh, qué rica palabra! Debe ser así, hermanos. Porque así como alimentamos nuestro cuerpo, tenemos que alimentar nuestra alma. Algunos tienen una báscula donde se van pesando a diario. Ya subí 1 gramo, dicen. No, hablan de kilos, ¿verdad? Y de la palabra de Dios, ¿cuánto has subido? Estás bien flaco, hermano. No lees la Biblia. Pasan días que no lees la palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda, la siguiente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para concluir el estudio de esta mañana, permítame en este último punto darle algunos consejos para leer la Biblia. Si puede, anótelos. Anote 4 preguntas que le voy a dar. Algunos aconsejan hacernos, algunos han pensado 5, 6, 7. Yo me quedo con 4 preguntas. Cuando usted lea la Biblia, hágase 4 preguntas. Número 1, ¿hay aquí un mandato que debo obedecer? Al leer la Biblia, hágase la pregunta, ¿hay algo aquí que me manda Dios que yo debo obedecer? Es lo primero que hay que preguntarse. Acabo de leer, bueno, no encuentro ningún mandato, perfecto. Paso a la siguiente pregunta, pero déjeme hablar un poco de la primera todavía. ¿Hay un mandato que debo obedecer? La Biblia está llena de mandamientos que debemos obedecer. Y como ahora formamos parte del reino de la luz, hacemos lo que Él manda. Antes hacíamos lo que queríamos, pero ahora vamos a hacer lo que Él manda. Por ejemplo, Deuteronomio 5:16. Vamos a leerlo todos. ¿Cómo dice? Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
¿Cuál es la primera pregunta que debemos hacernos? No la pongas, quiero que la sepan los hermanos. ¿Hay aquí un mandamiento que debo obedecer, hermanos? ¿Cuál es el mandamiento? Que honre a mi padre y a mi madre para que me vaya bien. Hermanos, si te está yendo mal en el trabajo, te está yendo mal en tu matrimonio, te está yendo mal en tu familia, ¿cómo tratas a tus padres? Ni siquiera les hablas por teléfono, menos que le lleves un plato de comida, que veas por ellos. Por eso te está yendo mal, porque hay aquí un mandamiento que tú debes obedecer y no lo estás obedeciendo. Entonces, cuando leemos la Biblia, primera pregunta: ¿hay aquí un mandamiento que debo obedecer? Si no lo hay, paso a la segunda. Segunda pregunta: ¿hay aquí un ejemplo que debo seguir? Hablamos, hermanos, que hay muchos libros de historia. Solo en el Antiguo Testamento tenemos 17 libros que cuentan historia. En el Nuevo, los 5 primeros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, son libros de historia. Contienen la vida de muchas personas como nosotros. Entonces, cuando yo leo algo, primero me pregunto: ¿hay un mandamiento? Pues no encontré ninguno. Bueno, entonces la segunda: ¿hay aquí un ejemplo que debo seguir? Por ejemplo, hermanos, Romanos 15:4 dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que se escribió es para enseñarnos. Voy a aprender de la vida. Me encuentro en Daniel, por ejemplo. Hubo 4 hombres: Daniel primero, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 últimos, les dijo el rey: adoren esta imagen. Ellos dijeron: no. Los voy a matar. No importa, nuestro Dios nos va a librar. Los metieron al horno de fuego, Dios los libró. Y miren lo que dice Daniel 3:28. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Yo me hago la segunda pregunta: ¿hay aquí un ejemplo a seguir? Amén. Yo quiero ser como ellos. Preferir la muerte a ofender a Dios. Lo cantamos, ¿verdad? Y de volver a pecar, mejor morir. Seguiré a mi Jesús, dice un himno. Entonces, me hago la primera pregunta: ¿hay aquí un mandato que obedecer? No lo hay. Entonces vamos con la segunda: ¿hay aquí un ejemplo a seguir? Vamos a ver cómo vivió fulano, cómo vivió fulana, qué ejemplo me dan para seguir o no seguir. Tercera pregunta: ¿hay aquí una promesa que debo creer? Porque, hermanos, la Biblia está llena de promesas que Dios le da a sus hijos. Dios le da promesas a sus hijos. Alguien dijo, un predicador del siglo pasado, que son como cheques firmados en blanco para que usted le ponga la cantidad. Las promesas de Dios son así, hermanos. Voy con un ejemplo. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lea usted esta promesa. ¿Cómo dice?
A ver, acabo de leer este texto. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa que debo creer. Dice aquí, y todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto, mi hermano? Todo. Lo dice la Biblia. Todo lo que tú pidas al Padre lo va a hacer. Por eso dice Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en esa hora. Aleluya. Todo. Hermano, entonces me pregunto, ¿hay aquí un mandamiento que debo obedecer? No encontré. ¿Hay un ejemplo que debo seguir? Bueno, no vi un ejemplo. ¿Hay una promesa que debo creer? Sí, aquí dice que si todo lo que yo le pida al Padre, Él me lo va a dar. Yo voy a creer esa promesa. Y la cuarta y última pregunta: ¿hay un pecado que debo evitar? Estoy leyendo la historia de Sansón y veo que ese hombre le falló a Dios. Él debía de haber destruido a los filisteos y mejor se enamoró de una filistea y se casó con ella. ¿Hay un pecado que debo evitar? Claro. Ahí encuentro, por ejemplo, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Yo leo ese texto y digo, bueno, es que aquí hay un pecado que debo evitar. Debo cuidar mi vida, no debo ofender a Dios, como dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, siga leyendo conmigo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Trate de no mirar su apunte. Pregunta número 1: ¿hay un mandamiento que debo obedecer? Pregunta número 2: ¿hay un ejemplo que debo seguir? Pregunta número 3: ¿hay una promesa que debo creer? Pregunta número 4: ¿hay un pecado que debo evitar? A ver, otra vez. Pregunta número 1: ¿hay un mandamiento que debo obedecer? Pregunta número 2: ¿hay un ejemplo que debo seguir? Pregunta número 3: ¿hay una promesa que debo creer? Pregunta número 4: ¿hay un pecado que debo evitar? Bueno, síganlos aprendiendo. Voy a concluir el estudio. A usted que nos visita en esta mañana, yo le he hablado de un libro maravilloso. A lo mejor usted lo tiene en casa y lo tiene guardadito, no le ha sacado el provecho. Pero déjeme decirle en esta mañana a todos que este libro contiene el mejor mensaje que podemos escuchar: que Dios nos ama, que Dios nos ama. Dice San Juan 3:16, todos léanlo por favor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, mi hermano, Dios nos ama. Sí. Le ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo. Él quiere gobernar su vida. Él quiere gobernar su hogar. Él quiere gobernar en su familia. Él quiere su felicidad. Solo le dice: permíteme gobernar tu vida. Usted tiene que reconocer que hay cosas que no le han salido bien.
y que necesita ayuda. Las hemos hecho mal. Necesitamos ayuda. Y Jesús dijo en Mateo 7 y 8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Usted necesita que Dios le ayude y Él quiere hacerlo. Pídaselo. Lo que tenemos que hacer, escúcheme estas últimas palabras: reconocer ante su presencia que no hemos podido hacer las cosas bien. No hemos podido arreglar los problemas con nuestra pareja. La enredamos más. No hemos podido salir de nuestros problemas económicos. Nos endeudamos más. No hemos podido tratar a nuestros hijos. Nos hemos distanciado más. Vamos, no hemos podido ni siquiera con nuestros propios sentimientos. No nos controlamos, nos enojamos, nos airamos, no sabemos controlar nuestras emociones. Y por eso nos encontramos desesperados, cargados. Mire estos versículos. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo le he mencionado que en este libro hay miles de promesas donde Él dice que le echemos nuestras cargas. Está escrito en Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Échale en Jehová tu carga. Eso de que tú no has podido, que ya no puedes más, ven y dile: Señor, aquí están mis cargas. Cada vez que trato yo de solucionar mis problemas, los enredo. Yo no puedo, pero vengo a ponerlos sobre ti. El Salmo 37:5, último texto, dice: encomiéndale a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero para esto, escucha lo que Él te habla. Leímos un texto que dice: no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de su boca.